Queridos amigos, después de un tiempo de ausencia, no tanto querido por mí, sino por un tiempo fuerte de enfermedad, la gripe, la bronquitis, eh, pues me ha tenido un poco alejado ese tiempo. Y hoy retomamos, esperemos que continuamente, estos comentarios al Evangelio del día, sobre todo a la misa del día. Este domingo, quinto domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos ha presentado eh, esta, podemos llamar una misión propia del cristiano, ser sal y ser luz. La primera lectura habla, debemos un poco situarla en el contexto en el que ha sido escrita. ¿Por qué digo esto? Porque versículos antes de el trozo que hemos escuchado el día domingo en la misa, el profeta está invitado, ¿no? Es propiamente invitado por el Señor a denunciar las faltas del pueblo. ¿En qué sentido? La lectura habla del ayuno, pero esta práctica religiosa había perdido el sentido porque se hacía ya como una cuestión de retribución. Yo ayuno, yo hago esto para obtener una bendición de parte de Dios. Y lógicamente el profeta tiene que denunciar, porque dice, sus actos de piedad, estas prácticas religiosas que hacen ya no tienen ninguna validez, porque es solamente, el ayuno verdadero no consiste en una práctica externa, sino que es una práctica interna, ¿no? Que tiene una intención, ¿no? ¿Cuál es la intención del corazón? Es interesante porque se complementa con el Salmo responsorial, que en su estribillo decía, el justo brilla como una luz. Este salmo que hemos proclamado como respuesta a la primera lectura es parte de los llamados salmos de meditación. Estos salmos tienen la característica de que realzan la ley, pero a la vez presentan los beneficios que te da estar en la ley. En este caso los salmos proclaman la felicidad de los justos, ¿no? Como hemos podido escuchar en la liturgia. La segunda lectura también está dentro de un contexto en el cual Pablo comienza su predicación en Corinto. Aquí es interesante porque Pablo nos presenta dos tipos, podemos llamar, de sabiduría. La sabiduría humana, que es aquella con la cual la mayoría se presenta ante los demás, sus pergaminos, o incluso el presentarse al otro, el querer aparentar tantas cosas, y muchas veces que no sabemos tantas, pero queremos aparentar que las sabemos. Y la otra sabiduría, que es propia del Espíritu de Dios, una sabiduría que proviene de Dios. Esta sabiduría se opone a estas sabidurías se oponen una a la otra. ¿Por qué? Porque una quiere una autonomía, un gobierno absoluto de sí mismo, y la otra es en función a una donación de Cristo hacia el hombre y del hombre hacia los demás. Es aquí que llegamos a situarnos en el Evangelio. El Evangelio continúa, ¿no?, el sermón de la montaña. No lo recordamos porque la semana anterior hemos celebrado en algunos lugares, aquí por ejemplo en Roma, la presentación del Señor, y no hemos tenido esa continuidad del Evangelio, pero la semana anterior se ha proclamado el sermón de la montaña, terminábamos con las bienaventuranzas, y luego presenta, digamos, un ser propio del hombre, porque ser sal y ser luz es el ser propio de cada cristiano. No es, podemos decir, una opción, es un ser propio. Dice la palabra, ustedes son en este momento. No te dice cuando tú quieras, cuando estés de buen humor, no. Hoy estás llamado a hacer esto, pero ¿por qué el Señor te lo pareciera que lo impusiera? Y no es por eso. Lo que sucede es que aquel que ha vivido el sermón de la montaña, que puede asumir en su vida las bienaventuranzas, sabe que tiene una misión en este mundo. Y es ello
lo que estas dos figuras nos presentan. Sabemos un poco esto de la sal, ¿no? El hecho de que da sabor, de que condimenta, de que puede incluso transformar algo insípido en algo muy, muy sabroso. Este condimento, esta sal, también se utiliza en algunos lugares para evitar la corrupción de los alimentos, para evitar que se malogren. Y esto nos hace referencia un poco al libro de los Números, cuando hablaba de la alianza de la sal, una alianza propia de Dios, una alianza que no será corrompida de parte de Dios, sino será corrompida por el hombre, pero de parte de Dios es eterna. Y la figura de la luz también, ¿por qué? Porque en medio de este mundo está necesitado de una luz verdadera, no como puede aparecer digamos, una imitación de lo que es la luz, o una reflexión, o decir yo tengo la verdad, o yo soy un iluminado. La verdadera luz es aquella que hace un servicio, no aquella que busca destacar, sino aquella que sirve. Y cuando sirve, muchas veces pasa inadvertida, ¿no? A veces llegamos a casa, prendemos la luz como una cosa automática y nos hace un servicio, porque si no estaríamos a oscuras. Y no nos ponemos a mirar el foco ni a mirar la luz, hacemos nuestras cosas. Pues esta es la misión verdadera de la luz, solamente hacer un servicio y luego ya está. Pero el problema es que en nuestra libertad podemos decidir no asumir nuestro ser de sal y luz y ser arrojados fuera, porque verdaderamente no tiene ya sentido nuestra vida. Nosotros hemos sido creados para amar, para donarnos, y si no estamos, digamos, en esta misión que Dios nos ha dado, ya la vida no tiene un sentido. Por eso espero yo que en este domingo podamos verdaderamente acoger esta misión que Dios nos da, y sobre todo, no tanto por nosotros, porque termina el Evangelio diciendo, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esta es la esencia del cristianismo, que nosotros, los hombres, no solamente los ministros, las monjas, ¿no? Llevemos a los demás a Dios. Esto es lo más importante. ¿Y cómo los llevamos a Dios? De repente no tanto ya con palabras, sino ahora con nuestras actitudes, viendo que el Señor nos concede el sermón de la montaña, una dirección para nuestra vida, que nos explica el sentido de la vida por medio de las bienaventuranzas, y nos revela una misión, y esta misión se desarrolla en el mundo. No es que la luz esté sola, no es que la sal se eche para el guisado y luego se queda ahí en la olla, ¿no? Al contrario, se sirve para que todos coman, todos se nutran, todos degusten. Lo mismo, nosotros estamos en medio del mundo, iluminando las tinieblas que existen, estamos en la comida dándole sabor a este mundo insípido, y esperemos que el Señor nos conceda verdaderamente morir a nuestro ser, para que la gente no vea nuestro ser, sino que vea el ser de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.